Catherine Melissa Sánchez Linares, Gabriela de Los Ángeles Paz Villalta y mi persona, Yancy Dalma Portillo Santos, les damos la bienvenida a este pequeño video en Literatura Clásica 2, impartida por el licenciado Roberto Gutiérrez Ayala. Presentamos el análisis del autor Bram Stoker. Específicamente con su obra La casa del juez, que es un cuento de terror y suspenso. Esta obra fue creada y escrita por el autor Bram Stoker. Es un relato de terror publicado en la edición del 5 de diciembre de 1891 de la revista Illustrated Sporting and Dramatic News y luego reeditado en la antología de 1914, El huésped de Drácula y otros relatos extraños. La casa del juez es uno de los mejores cuentos de terror de Bram Stoker y es uno de los mejores relatos de terror de ratas del periodo victoriano, aunque también se le sitúa como un relato de fantasmas. Resumiendo este cuento, se puede decir que un joven universitario llamado Malcolmson decide buscar un lugar apartado del ruido de la ciudad. Así se emprenden un viaje hasta llegar a un pueblo bastante solitario llamado Benchurch. Se instala en una posada, sin embargo no le parece tan tranquila y recorre el pueblo en busca de una casa que le proporcionara la soledad que deseaba. Finalmente, una casa llamó su atención y preguntó si los dueños la rentaban por unas semanas. Le informaron que estaba abandonada y que con gusto podría instalarse. Enseguida cerró el trato con un abogado del pueblo. Sin embargo, la posadera, quien lo había atendido, le aseguró que esa casa no era un buen lugar, ya que había sido de un juez que torturaba a sus víctimas en esa mansión y que ya había fallecido. No obstante, aseguró que en esa casa había algo y cosas. El joven no hizo caso a esos prejuicios, pues era muy racional y no se llevaba por especulaciones. La posadera le recomendó a una señora que podía ocuparse de la limpieza y de cocinarle mientras su instancia en la casa del juez. La señora Dexter, quien se apresuró a limpiar el cuarto de la casa donde el joven se hospedó, que era la gran sala, le afirmó al joven que los ruidos y las cosas que pasaban en la casa eran a causa de las ratas, y solamente las ratas. El joven concordó con la señora y le dijo que era la más inteligente del pueblo. Por la noche la señora se fue y Malcolm se quedó solo en la gran casa. Empezó a estudiar e iniciaron los ruidos. Sin ningún temor el joven supo que eran las ratas. Más tarde una enorme rata bajó por una cuerda y lo observó con ojos de color rojo. El joven la ahuyentó y no temió, no tuvo miedo. En la segunda noche sucedió lo mismo. El ruido, las ratas y la enorme rata apareció. Ya el joven inicia a sentir escalofríos. Esto aumenta cuando le arroja a la enorme rata libros y ésta no huye, se queda ahí inmóvil hasta que le arroja una Biblia, que era un obsequio de su madre. Entonces la rata chilla y huye. Así los eventos extraños siguen ocurriendo durante toda la noche. Al día siguiente va a visitar a la posadera, quien ya había contratado a un doctor para que le ayudara a aconsejar al joven para que abandonara la casa. El doctor le dice que duerma más y le comenta que la soga en la que se cuelga la enorme rata es la misma que el juez usaba para matar a sus víctimas. El joven no se altera y vuelve a la casa. Habían unos cuadros en la sala polvosos y el joven le había dicho
el día anterior a la señora de la limpieza que los limpiara. Cuando llegó no recordó de verlos, hasta que llegó la noche y los ruidos se hicieron presentes, junto con la tormenta que azotaba el pueblo. Vio entonces uno de los cuadros. Era el retrato del juez, un viejo que se notaba malvado y diabólico. Enseguida la rata salió de la esquina del cuadro y lo observó con ojos demoníacos. Enseguida notó que la pintura reflejaba el mismo cuarto donde él se encontraba, que era la sala, y que el rostro del juez ya no estaba en el cuadro. Se dio la vuelta en ese instante y el fantasma estaba en una enorme silla cerca de la cuerda. El joven quedó paralizado mientras el fantasma se acercaba e intentaba amarrarlo con la soga que colgaba. Momentos después así lo hizo y lo ahorcó. La soga que colgaba era la de una campana y cuando el joven se estaba ahorcando, la campana empezó a sonar y las personas del pueblo se acercaban corriendo a ver qué sucedía. Y es ahí donde finaliza el cuento de La casa del juez. ¿Cuál es el asunto de la obra? La obra gira en torno al misterio y a las perspectivas de la realidad y la fantasía. El personaje principal se ve enmarcado a creer o no lo que se dice de la casa que ha rentado por unas semanas. De igual manera se pondrá en duda su mentalidad caracterizada por la lógica y la racionalidad. Las ratas en esta obra tienen mucho carácter ya que le dan el elemento de terror al relato. La historia del cuento La casa del juez se desarrolla en esta misma, una casa abandonada, más bien una mansión por la descripción del narrador, situada en un pueblo alejado de la zona urbana y olvidada del mundo bullicioso y acelerado. Esta casa tenía un estilo jacobino, nombre que se le da a un estilo arquitectónico que corresponde a la segunda fase del Renacimiento en Inglaterra. Se hace mucho uso de columnas y pilastras, arcadas de arco circular y techos planos con parapetos. Su estilo da exactamente el ambiente de desolación y terror, ya que estaba abandonada y plagada de ratas. ¿Cómo es el narrador? El narrador dentro de este cuento es omnisciente. ¿Y cómo o qué es el narrador omnisciente? Este narrador es el que sabe todo, desde los sentimientos y pensamientos de los personajes hasta el principio y el fin de la historia. ¿Por qué es un narrador omnisciente? En la narración de este cuento de terror, el narrador da a conocer que es omnisciente porque sabe todo lo que ocurrirá tras el transcurso de la historia. También porque conoce los sentimientos, los pensamientos y características de todos los personajes. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento de la obra que es cómo el narrador inicia contando la historia. Cuando la fecha de sus exámenes se acercaba, Malcolmson decidió retirarse a algún lugar donde pudiera estudiar tranquilamente. Temía los atractivos de la costa y temía también la absoluta soledad del campo, pues conocía desde hacía mucho tiempo sus encantos y por eso resolvió encontrar algún pequeño pueblo sin demasiadas pretensiones donde nada lo distrajera. Si bien notamos acá que el narrador es omnisciente porque sabe qué es lo que desea, qué es lo que teme y qué es lo que quiere el personaje principal del cuento. ¿Cómo son los personajes? ¿O quiénes son los personajes? Bueno, tenemos al protagonista que es Malcolmson. Es un joven universitario y se caracteriza por ser racional, pues no cree en fantasmas y en general en ningún concepto sobrenatural. Tenemos los personajes secundarios. Tenemos
el juez, que es el fantasma, también se podría interpretar como el antagonista de este cuento. Y lo que vemos entre comillas son las citaciones que se le hace al cuento, como el narrador describe cada personaje. Y el juez, mientras vivió, era un juez muy temido por la severidad de sus sentencias y la hostilidad con que trataba a los prisioneros durante las sesiones del tribunal. Aparece al final de la historia quien al parecer ahorcó a Malcolmson. Tenemos al señor Carnforth, quien es abogado y agente inmobiliario del pueblo. Era un cordial y anciano caballero. Tenemos a la señora Whittam, quien era la posadera, una señora alegre y bondadosa, es como la describe el narrador. La señora Dexter, anciana que Malcolm contrató para limpiar el cuarto de la casa donde se hospedó. Tenemos a las ratas y encontramos 3 fragmentos donde describe el autor cómo eran ellas o cuando son mencionadas. En la primera, escuchan atentamente que extraños ruidos, arriba y abajo, detrás del revestimiento de madera, sobre el cielo raso, debajo del piso, corrían, roían, escarbaban. Esos son los ruidos que las ratas hacían mientras el personaje principal se encontraba estudiando por la noche. El segundo, en la gran silla de roble ubicada a la derecha del hogar vio sentada una rata enorme que lo miraba intensamente sin quitarle de encima sus ojos malignos. Esta es la que aparece siempre que bajaba por la cuerda y se sentaba en la silla, que aparentemente era la que el juez usaba. Y el 3 mostró furiosa sus grandes dientes blancos y sus crueles ojos brillaron vengativos a la luz de la lámpara. Estos son fragmentos de la obra. Está el doctor Trowbridge, que aparece al final del cuento. Es un hombre franco y listo quien le dijo a Malcolm, dijo el doctor lentamente, la cuerda que usaba el verdugo con todas las víctimas del rencor del juez. Ahí está la advertencia del doctor para que el personaje principal se fuera de la casa. Y los habitantes del pueblo de Benchurch, que son los que aparecen al inicio, que son los que dicen los rumores sobre la casa del juez, y aparecen al final, que son los que van con el doctor Trowbridge a ver lo que sucedía en la casa del juez cuando el personaje principal se estaba ahorcando. Los personajes parecen reales excepto el fantasma del juez, de igual manera una rata en particular, ya que le da el autor características diabólicas. Red actancial. Se aplica a un análisis de un relato y hace referencia a los diversos papeles de una misma función. Tenemos al sujeto, que es el personaje principal del esquema, que es en este caso Malcolmson. Tenemos el destinador, que es el motivo, fuerza interna o externa que mueva al sujeto a conseguir el objeto. ¿Cuál es ese motivo? Tener excelentes calificaciones en los exámenes universitarios. Tenemos el destinario, es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Puede ser el mismo sujeto u otro, en este caso es el mismo sujeto, Malcolmson. El ayudante es quien ayuda a que el sujeto consiga el objeto. En el cuento son los personajes como el señor Comfort, quien fue quien rentó la casa del juez, y la señora Dexter, quien es la que le cocinaba y limpiaba la casa. El objeto es el objetivo, es lo que el sujeto quiere conseguir y qué es lo que Malcolm quería.
pues permanecer en un lugar tranquilo y solitario para estudiar. Y el oponente son los actantes que se oponen a que el sujeto consiga el objeto. En este caso es el juez o el fantasma del juez, la señora Wheaton, que siempre le está insistiendo de que no viva, que no se instale ahí, las ratas que siempre estuvieron haciendo ruido, y el Dr. Trowell, quien es el que le da la como advertencia de que no era bueno vivir o instalarse en la casa del juez. Elementos narratológicos. Tenemos a los indicios. Son hechos o elementos concretos que señalan a la trama y diseminarlos por la de narración sin que lo que va a suceder se haga demasiado evidente. Supone un equilibrio interesante. Este papel lo cumplen las ratas en el cuento La casa del juez, ya que son ellas quienes dan inicios de las fases de terror que va teniendo la trama. Además, los comentarios de la posadera que advierten al joven universitario de algo que sucede en la gran mansión abandonada. Y la catálisis son acciones secundarias, tienen una funcionalidad atenuada de relleno o de retardamiento de las acciones principales. Podríamos decir que son expansiones que no forman la armazón principal de la trama narrativa. Las catálisis complementan, distraen, amplían, detienen el ritmo narrativo y por esta razón tienen más que ver con lo descriptivo. Todas las descripciones que se hacen durante el relato han sido la armazón principal de la trama narrativa. Para nosotros como lectoras no adjuntamos que haya expansiones que distraen el ritmo narrativo. Al contrario, todas las acciones llevan elementos que intensifican aún más el interés de seguir leyendo la historia. Secuencias y acciones. El cuento de la casa del juez lleva una secuencia de inicio, desarrollo y final. Inicio cuando Malcolmson se emprende en la búsqueda de un lugar tranquilo y silencioso. Desarrollo cuando llega al pueblo Benchurch y se extienden las acciones en la mansión hasta el final cuando se hace presente el juez y ahorca a la joven. El conflicto es una confrontación entre un personaje que actúa en pos de un objetivo que necesita alcanzar y una o varias fuerzas que se lo oponen. Las fuerzas que se oponen al objetivo de Malcolm son las advertencias de las personas del pueblo, la posadera y sobre todo el insensato hostigue de las ratas, que no dejaban al personaje principal estar tranquilo en su estancia en la mansión. Y por último, que es la muerte. Pues ahí termina su principal objetivo. Como quinto punto tenemos los recursos discursivos utilizados dentro de la obra. Como primer punto tenemos la narración. ¿Pero qué es la narración? La narración es una realización lingüística inmediata que tiene como objeto comunicar a uno o más interlocutores una serie de acontecimientos, para hacer participar a los interlocutores de dicho conocimiento, ampliando su contexto pragmático. Un ejemplo de ello sería un pequeño fragmento de la obra que dice así: ¿y eran realmente activas? Subían y bajaban por detrás del zócalo que revestía la pared, por encima del cielo raso, por debajo del suelo, se movían, corrían, bullían, roían y arañaban. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Los duendes son las ratas y las ratas son los duendes. De esta forma, podemos darnos cuenta cómo el cuento es narrado. El cuento es narrado en tercera persona, por lo tanto, el narrador es omnisciente. ¿Qué significa esto?
que todo lo puede ver, sabe lo que piensa y sienten lo que los personajes sienten, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, etc. La narración de este cuento puede ser real tanto como imaginaria, debido a que los seres espectrales pueden ser sucesos ocasionados por la mente del ser humano y las presencias malignas pueden ser producto de la imaginación. Sin embargo, cabe la posibilidad que éstas se pueden manifestar a través de los animales en la vida real. Como segundo punto tenemos lo que es el diálogo. El diálogo es un intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor, a través de un medio oral o escrito, es decir, que es una conversación entre dos interlocutores que se toman en sus roles respectivos de emisor y del receptor de manera ordenada. Un ejemplo de ello sería el siguiente fragmento. Oh sí, todo ha sido estupendo, repuso él con una sonrisa. Todavía no me han molestado los algos, solo ratas. Tienen montando un auténtico circo por todo el lugar. Había una de aspecto diabólico que hasta se atrevió a subirse a mi propia silla, junto al fuego, y no se habría marchado de no haberla yo amenazado con el atizador. Entonces trepó por la cuerda de la campana de alarma y desapareció allá arriba, por encima de las paredes o el techo. No pude verlo bien, debido a la oscuridad. «Dios no exista», exclamó la señora Whitman. «Un viejo diablo y sobre una silla junto al fuego. Tenga cuidado, señor. Tenga mucho cuidado. A veces hay cosas muy verdaderas que se dicen en broma». «¿Qué quiere usted decir?» «Palabra que no la comprendo». «Un viejo diablo, el viejo diablo quizás». «Oh, señor, no se ría usted». Pues Malcolmson habría estallado en una franca carcajada. «Usted, la gente joven, cree que es muy fácil reírse de cosas que hacen estremecer a los viejos. Pero no importa, señor, no haga caso. Quiera Dios que pueda usted continuar riendo todo el tiempo. Eso es lo que le deseo». Los diálogos son aquellos que se encuentran en relatos, cuentos, novelas, obras teatrales e incluso películas y se pueden clasificar de la siguiente manera. Los diálogos internos. Estos son los que ocurren en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo, o incluso puede tener lugar entre el personaje y su yo interno. Un ejemplo sería: «Seguro que no ha hecho tanto ruido durante todo el tiempo que he estado estudiando», pensó. Los diálogos externos son aquellos que tienen un personaje con otros personajes y que constituyen parte de la trama de la obra. Un ejemplo sería el siguiente fragmento. «Muchas gracias por su amabilidad, señor», respondió ella, «pero no puedo dormir ni una noche fuera de mi dormitorio. Vivo en la casa de caridad Greenhow, y si pasara una noche sola fuera de mis habitaciones, perdería todos los derechos de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas y hay demasiada gente esperando una vacante para que yo me decida a correr al menor riesgo. Si no fuera por esto, señor, vendría con mucho gusto a dormir aquí para atenderle durante su estancia». «Mi señora buena», dijo apresuradamente Malcolmson, «he venido aquí con el propósito de estar solo y créame que le estoy profundamente agradecido al difunto señor Greenhow por haber organizado su casa de caridad, o lo que sea, de forma tan admirable que me vea privado por la fuerza de la oportunidad de tan terrible tentación. San Antonio en persona no habría podido ser más rígido al respecto». La vieja se rió secamente. «Ah», dijo, «ustedes los señoritos jóvenes no se asustan de nada. Puede estar seguro que encontrará aquí toda la soledad que desea». Como sexto punto tenemos el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria.
El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. El lenguaje figurado suele estar presente en la poesía y en los textos literarios. La historia se parece a la realidad, es extraña, sobrenatural o extraordinaria. Algunos tipos de lenguaje figurado encontrados en la obra son anáfora. Esta consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Un ejemplo. De acuerdo. ¿De qué trata? Onomatopeya. Es la representación escrita de un sonido como click, crack, bluff, puff, pss. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Un ejemplo, shh, para que huyesen inmediatamente a sus escondrijos. Metáfora. Es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Un ejemplo de ello sería sus ojillos brillantes como lámparas diminutas. Otro ejemplo, mirándole fijamente con sus ojillos fúnebres y malignos. Como punto número 7 tenemos la historia. Si se parece a la realidad, es extraña, sobrenatural o extraordinaria. En el cuento La casa del juez se puede decir que cierta parte se parece a la realidad y la otra no. ¿Por qué? Porque hay personas que sí creen en entidades del mal, así como se manifiesta en la lectura del cuento. Piensan que es una manera en la que los espíritus vagan en busca de venganza de aquellos que fueron malos, o también que han sido personas malas y no se les permitió pasar al más allá. Por otra parte, los que no creen esto creen que es un producto de la imaginación de los que lo ven, que esto puede ser producido por el cansancio que hace que las personas tengan alucinaciones. ¿Es extraño y sobrenatural? Sí. ¿Por qué? Porque a la vista o pensamiento de muchas personas, esto puede parecer cosa que solo existe en las historias y películas, pero haciendo la afirmación de otras personas de que han tenido o han presenciado situaciones parecidas, podemos decir que de cierta manera también es extraordinaria, porque no es cosa que pueda pasar todos los días ni a todas las personas. La literariedad del discurso. El extrañamiento. Explicar de qué manera se logra este efecto, qué emociones se alcanzan por medio de este al leer la obra. Para el teórico ruso Slowsky, el extrañamiento era la finalidad del arte la que provoca la visión de los objetos, evitando su reconocimiento automático por medio de una presentación extraña de los mismos. Dentro de la obra, el extrañamiento se logra cuando el protagonista ve a la rata, que éste escapa por el mismo lugar cada vez que la espanta al tirarle los libros. Pero lo que le parece aún más extraño es cuando le tira un libro y ésta huye. Luego se da cuenta que con el libro que él le dio es la Biblia que su madre le había regalado. También este efecto se logra ver cuando siente la presencia de la rata, que ésta lo está viendo. Cuando ve la pintura del juez, que es la misma habitación donde él se encuentra en el preciso momento en que la está viendo. En este cuento, las emociones a experimentar pueden variar conforme se va leyendo. Algunas de estas emociones son calma, curiosidad, enojo, tristeza, temor o miedo. Calma. Porque el protagonista podrá tener tranquilidad para poder estudiar sin que nadie lo moleste. Curiosidad. De saber el por qué doña Guida le dice que si fuera su hijo no le permitiría quedarse solo en casa. Enojo. Porque el chillido de las ratas y la presencia de la rata interrumpe el estudio del protagonista, y también porque el asesino queda libre por no ser una persona real. Tristeza.
porque nuestro protagonista pierde la vida solo por haber llegado a vivir a la casa donde residía el alma de un ser malvado al que llaman el juez. Temor o miedo, porque la mirada diabólica de la rata se parecía con la mirada del juez en la pintura, y este tenía un aspecto feo. Como punto 2, la deshabitación. Explicar de qué manera se logra este efecto. ¿Por qué parece creíble lo leído? El teórico ruso Slowsky define la deshabituación como consecuencia del extrañamiento. Obliga a percibir las cosas de otra manera. Las pone delante de tus ojos como si no las hubieras visto antes. En la obra La casa del juez parece creíble debido a que está pegado a la realidad, porque de cierta forma muchas personas creen en la presencia de espíritus o espectros que sean malignos, ya que al leer las obras somos transportados a la época del siglo XVIII, donde el autor ocupa para desarrollar el lugar en donde se vive toda la trama y está consumiendo con las obras literarias, ya que así optó por combinar los movimientos de terror y fantasía. Al ir leyéndola, damos la sensación que estamos dentro de ella, sin importar que para muchos sea ficticia, al irla leyendo esto se vuelve realidad. Está apegada también a la fantasía como a lo irreal, por lo que las apariciones de seres como fantasmas, espíritus, son provocadas por las creencias religiosas que se tenían o se estaban consumiendo por las personas de ese tiempo. De igual manera, nunca se pudo comprobar la existencia de ellos para decir que eran reales. Esta historia muestra que el joven estaba exhausto, como por ejemplo, de que su manera de estudiar lo llevaba a un momento de alucinaciones. Análisis extrínseco. Punto 1. Identificar y contextualización del autor. Se realiza mediante hechos externos a la obra, utilizando métodos psicológicos, sociológicos e historicistas. Cada uno concibe con un fin determinado que ayuda a una mejor comprensión de esta. Las ideas que surgen dentro de esta obra son provocadas por el ambiente en que se desarrolla, mostrando una idea central sobre la lucha entre la realidad y lo fantástico, ya que en el siglo XX y XIX se podía notar la fascinación por los géneros de terror, siendo esta obra como una entre todos los participantes de la literatura. La obra se genera en los aspectos apegados a la contextualización que surgió en principios del siglo XX, época donde los autores ya estaban interesados en la era gótica, movimiento que se dio al último tercio del siglo XVIII, el cual surgió en Inglaterra. Este corriente da la aproximación al romanticismo, siendo siempre parte del gótico, en su influencia de los elementos mágicos, fantasmales y de terrores. El autor retoma esta idea en la figura de muchas de sus obras con los aspectos de la época, es decir, de lo que consumía diariamente. Esto lo llevaba a querer hacer parte de la literatura y mostraba un cierto interés, a lo cual su obra Drácula tuvo un éxito, y esto llevó a seguir en ese mundo. También lo llevó a inspirarse por varias obras de sus compañeros literarios, el cual apegaba varias ideas que compartía en ellos cuando se reunía. Fue entonces donde en una de esas reuniones que discutía con uno de sus colegas, Gordon Brown, quien era un escritor muy amante de todo lo fantástico, le gustaba platicar sobre sus ideas al autor Stoker y sobre él cómo mejoraría sus historias. Fue ahí donde surgió la idea de crear la obra La casa del juez. La biografía de Bram Stoker nació en 1847 y murió en 1912. Es un novelista irlandés conocido por su obra Drácula, la cual fue publicada en 1897. Fue considerada una obra clásica. Era su mayor influencia en la literatura de terror, pero por problemas de salud se impidió distinguirse como atleta o futbolista en la Universidad de Dublín. Asimismo, optó por la carrera de matemáticas. Fue un presidente en la Sociedad de Filosofía, en cual entre los años de 1867 y 1877, que se inclinó hacia el teatro y así escribir cuentos de terror. En el año de 1878 conoció a su ídolo,
el actor inglés Henry Irving, y nació entre ellos una gran amistad. El actor Sturges se convirtió en el representante y secretario del actor, el cual ocupó este empleo con los 27 años que tenía para seguirle, y se encargó de la correspondencia de Irving. Le acompañó en sus múltiples giras y estuvo a su lado en los momentos de su muerte. Asimismo, optó por los recuerdos que darían al lugar de los libros de recuerdos personales de Henry Irving, la cual fue publicada en 1909. Punto 2. ¿Cómo se ubica la obra leída entre las otras obras del autor? El autor Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, entre los que se destacaban eran El paso de la serpiente, publicada en 1890, El misterio del mar, en 1902, La joya de las 7 estrellas, en 1904, La dama de la mortaja, en 1909, La guardiana del gusano blanco, en 1911, y su mayor obra, la de Drácula, las cuales estas obras seguían en el género de terror, aunque algunas de ellas tenían tendencia a estar con subgéneros adicionales para hacer un poco más interesante la trama o a pegarse a otras maneras de tener un boom en esa época, ya que tuvo un pequeño e imposible romance entre los personajes, o colocaba una tragedia o temerosa historia en las novelas, como lo era Beth Sellers, el cual era inspiración para el cine. Pero en una de sus obras, como lo fue Drácula, es la que construyó a través de diarios y cartas, un relato de uno de los personajes más famosos del diario decadentista de la época. Tenía un efecto erótico y simbólicos, suprimiendo a las fronteras sensibles entre la vida y la muerte, el cual jugaba de una seducción de gran poder y sugerencia. Y apegándonos a la obra de La casa del juez, fue una secuela de esta obra, ya que tenía, como siempre, teniendo como género principal el terror, y apegaba a la realidad lo que se vivía en esa época, de apariencias, de creencias, de espectros o seres. Agregaba lo fantástico que rumoraban en los pueblos o las creencias que se tenían, por lo que no era considerado una de las obras más leídas o interesantes para los lectores. Punto 3. ¿Con qué escuelas o movimientos se vinculaba el autor? El terror es uno de los géneros más antiguos que nace del folclore y las tradiciones religiosas de la antigüedad, y se centra en el medio que una de las emociones más primitivas en el ser humano. Este dio avance continuo en la antigua Grecia y Roma, donde la mitología encerraba historias que inspiraron posteriormente a libros como Frankenstein o el moderno Prometeo, pasando luego a la Edad Media. En este periodo gótico se consideró que nació el género de terror, formando mediante la literatura, la novela gótica es un ejemplo de ellos. Daba el paso a la época victoriana, donde da luz lo que se consideraba el inicio de la fecundidad del género, como lo era Frankenstein al cabeza y posteriormente los cuentos de Edgar Allan Poe, en la primavera del siglo XIX. Dentro de sus características estaba el terror, que era la sensación de miedo intenso. Se dice que era la perturbación angustiosa ante un riesgo real o imaginario, o la pérdida del pensamiento racional. El terror psicológico va más allá del simple miedo provocado al escuchar sonidos o pasos cuando estás solo en un lugar. Este es un subgénero que emplea gestiones del individuo. El suspenso retrataba el horror interno conveniente de la persona. El terror psicológico no apela a la violencia física ni a los sangramientos o asesinatos. Estos tampoco están relacionados al vampirismo, como hombres lobos o fenómenos mitológicos. Se alimenta de la paranoia de un suspenso de tranquilidad, el objetivo que es el lector que se ve afectado con miedos mentales universales.
Existen los subgéneros de terror, los cuales son los horrores o novelas negras. Era una descripción invocada en un entorno urbano, sobrenaturales, que eran la representación de una amplia categoría con poco o ningunos elementos sobrenaturales. Bizarro era una especie de categoría descriptiva que compone casi exclusivamente las cosas extrañas. Conclusiones del estudio. Se puede ver en la narración que La casa del juez es un relato poco conocido que el autor tiene a medida de sus escritos, ya que se asemejaba al parentesco de ciertas características de la obra de Drácula. Sin embargo, esta obra, además de ser de género de terror, presentaba movimientos literarios fantásticos y también aspectos que entraban al romanticismo. Su obra brindó la apariencia de ciertas opiniones de sus lectores, por las creencias de los espíritus, los fantasmas o los espectros, como era de conocerse en los pueblerinos reconocidos. En la narración de Stoker, quien se influyó en la literatura con su mayor éxito de Drácula, fue su creencia literaria la más reconocida, por lo cual éste realizó matices de vampirismo, a la cual pasó a ser una de las obras transmitidas por los años en sus primeros relatos de terror. Continuamente publicó muchas obras o muchas reseñas de las cuales fue inspirándose diariamente, ya sea con sus colegas o por sí solo. Pero podemos remarcar que lo que llevó el interés de estos estudios a escribir grandes obras de terror fue la fascinación con la que su madre le contaba de pequeño este tipo de historias. Estaba enfermo, por lo cual pasó en cama toda su niñez, y su madre se tomaba el tiempo de contarle este tipo de cuentos donde salían fantasmas o misterios, y así fue como el autor decidió retomar su camino hacia la literatura. También tuvo sus inspiraciones retomadas como la era de Edgar Allan Poe.